CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. En el martes 7 de febrero de 2012 es usted bienvenido a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en vivo. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan a prensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. En unos 34 días aproximadamente habrá elecciones municipales y legislativas y en ese tiempo el Tribunal Supremo Electoral deberá acelerar la divulgación de la campaña que permitirá enseñarles a los votantes el nuevo método de elección de sus candidatos a diputados. El proceso debió sortear una serie de dificultades relacionadas a la selección de la empresa o las empresas dedicadas a la campaña. Hoy hablamos de este tema y de todo lo relacionado al proceso y evento electoral previsto para el 11 de marzo. Nos acompaña en nuestros estudios Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Bienvenido, magistrado. Gracias, William. Un saludo a los amigos que nos escuchan y nos ven por tu programa. Perfecto. Magistrado, para comenzar, se resolvió finalmente el tema de distribución de publicidad. ¿Qué fue lo que logró desentrampar todo el mecanismo que se había detenido? Porque, bueno, estaba el punto del 75% de los requisitos establecidos para las empresas que estaban concursando por la licitación y se supone que no alcanzaban el porcentaje. Bueno, se había trabado prácticamente en ese punto el proceso. ¿Qué ayudó? Sí, William, yo creo que en primer lugar fue el de poner actitudes, creo yo, con cierta soberbia en el marco de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral. Lo que hicimos es sencillo, dejamos sin efecto el contrato, mejor dicho, la contratación directa que se estaba desarrollando el proceso. Al dejarlo sin efecto, iniciamos un nuevo proceso poniéndonos de acuerdo y pretendiendo llevar adelante 3 campañas, o sea, 3 campañas en las cuales el ciudadano va a saber cómo votar, el ciudadano va a saber dónde votar y, lógicamente, la motivacional. A ver, las empresas que participaron en este último proceso, no todas han recibido los porcentajes de manera equitativa. ¿O cuál es el mecanismo que se siguió? Lo que se ponderó las necesidades del tribunal, las necesidades de tener, por ejemplo, en un impacto mayor de cómo votar. Es un proceso nuevo, es un proceso en el cual estamos pretendiendo educar a la población en que su voto cuente, que sea válido y lógicamente por eso se le ha asignado un porcentaje mayor de la pauta, lógicamente, que hay que tener en los medios de comunicación. Seguidamente se escogió otra campaña, que es la campaña de informarle a la población dónde va a votar, o sea, en el mecanismo de voto residencial y en el método tradicional, y decirle a la población cuáles son los métodos que tiene para poder consultarse. Y lógicamente viene lo que es ambientar, que es un porcentaje menor de la pauta publicitaria, en torno a decirle al electorado que debemos de asistir a votar, que eso es una cultura democrática, es una cultura cívica que nos debe de enorgullecer a todos los salvadoreños y ambientar ese nivel de civismo en el cual debemos de votar, William. Esta última parte tiene que ver con el estimular a la población. Estimularla a votar, que es un derecho ciudadano, es una de las conquistas fundamentales de toda democracia en el mundo y eso es lo que pretendemos. Yo creo que eso ya, gracias a Dios, el impasse se superó. Yo creo que no había necesidad, hemos perdido el tiempo valioso de cara a la población y lo digo y lo dije aquí en esta entrevista, tú te recuerdas, William, cuando nosotros marcamos que desde hace meses debió haberse desarrollado el contrato de licitación pública, nunca lo llevaban a la mesa, fuimos perdiendo el tiempo, cuando lo llevan a la mesa, lógicamente tuercen todas las reglas del juego que habían sido establecidas, nombran una comisión integrada por personas de su despacho, los cuales, con todo respeto, pero la realidad hay que decirlo, han mostrado una inmensa incapacidad, o sea, porque ninguna de las empresas en esas especificaciones técnicas llegó a cumplir el 75% que ellos mismos habían aprobado en las especificaciones. O sea, lógicamente esto entró en un entrampamiento del proceso que, gracias a Dios, el magistrado presidente, el magistrado Urquía y el magistrado Canjura aceptaron lo que veníamos diciendo, que no podíamos seguir con ese procedimiento ilegal, porque le daba pie a cualquiera de las empresas participantes a retrasar aún más esta contratación. Y lógicamente iniciamos un proceso dejando sin efecto el anterior. El día de ayer fueron invitadas
las empresas Máxima Publicidad, que es la que va a llevar la campaña de cómo votar, la empresa América Publicidad y la empresa AMLE. O sea, en ese sentido, yo siento, William, de que cuando se pone el interés del país, y aquí no hay intereses particulares, hay personas que se han atrevido a hablar torpezas y estupideces, o sea, y lo digo con toda la claridad, aquí lo que ha privado es la sensatez y la búsqueda de la mejor información para la población. ¿Esto es algo así como vencedores y vencidos o no? O sea, sí que el único que debe de tener el privilegio de la información y el acceso a tener la claridad del proceso es el país. O sea, aquí nunca vi esto como decir quién vence, porque en 7 años que tengo de ser magistrado, el tema de publicidad había siempre sido aprobado por unanimidad, o sea, con pleno consenso. Nunca habíamos tenido ningún problema. Yo creo que aquí hay ciertos factores que desde que el tribunal se recompuso en su integración, o sea, con el ingreso del magistrado Canjura, al retirar la sala de lo constitucional al magistrado Moreno Niños, o sea, han perdido un poco la visión y creer que esa forma de imponer los criterios, porque se tienen los votos, es un mecanismo que en realidad, lejos de ser válido, de ser legítimo, lo que está haciendo es entorpeciendo las funciones del Tribunal Supremo Electoral. Ya, solo quiero cerrar este segmento con algo, Walter, y es la parte que tiene que ver con el establecimiento del 75%, porque se nos dijo, estuvo con nosotros Silvia Cartagena en su momento y decía, bueno, lo que pasa es que ese no es un mecanismo de ley, es decir, establecer esos porcentajes no está contemplado en la ley de licitaciones. Solo quiero cerrar con esa parte. Sí había una posibilidad de que las empresas en un momento determinado pudieran recurrir y argumentar esa parte a la hora de sentirse agraviadas en un proceso. Claro que sí, o sea, no es, la ley exige que todo procedimiento de contratación tiene que tener normas preestablecidas, procedimientos, y el mismo tribunal había acordado que en este proceso, la evaluación de la comisión que ellos hicieron, debía al menos de sacar una empresa el 75%, ninguna lo alcanzó. Por lo tanto, había que dejarse en efecto ese proceso. O sea, con todo el respeto, yo creo que la magistrada Cartagena no conoce de leyes y es tiempo. Ya tenemos 7 años de estar en el Tribunal Supremo Electoral. Hemos hecho innumerable cantidad de contrataciones de servicios, no solo de publicidad, de muchas otras cosas. Es más, en estos días se cerró la contratación del escrutinio preliminar. Muchas personas se preguntaron que dónde estaba yo en medio de esta discusión. En primer lugar, William, aclararte, mi despacho es un despacho que no lo integro yo solo, el magistrado Douglas Salas, o sea, somos un equipo de trabajo, he estado en contacto permanente con él, yo andaba en España, en misión oficial, cerrando precisamente también el contrato de los escrutinios preliminares, o sea, que es muy similar a esta contratación que estamos haciendo que ahora. Es otro tema que me interesa que lo abordemos más adelante. Dejo plantear la interrogante para ir a la pausa. 30 días prácticamente tendrán las empresas para hacer todo el proceso. Dejo plantear la interrogante. ¿Es suficiente para concienciar a la población de este mecanismo? Vamos a una pausa y volvemos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio.
Está con nosotros en nuestros estudios Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Dejaba plantear el interrogante. 30 días prácticamente tendrán las 3 empresas designadas para todo el proceso de promoción, digamos, del voto. ¿Es suficiente ese tiempo? Yo creo William, que todo tiempo que se acorta no es beneficioso. O sea, debimos haber tenido esta campaña con 4 meses al aire para que la gente fuera asimilando el proceso. Pero repito, yo todavía desconozco por qué razón el magistrado presidente nunca llevaba el proceso de licitación pública cuando debió haberlo hecho, que era recién aprobado el presupuesto extraordinario que da financiamiento al proceso electoral. O sea, qué oscuras intenciones se tendrían de ir retrasando. Y yo creo que hay que contestarlo con la realidad. 30 días, William, es un espacio en donde vamos a tener que redoblar el esfuerzo, o sea, pero va a haber un bombardeo porque estamos a la par de la campaña de los partidos políticos. O sea, una saturación, pero hay que hacerla. El esfuerzo y decirle al ciudadano que comprenda, que le ponga mucha visión a los mensajes del Tribunal Supremo Electoral y a los mismos miembros de los partidos políticos. O sea, que enfoquen sus baterías a enseñarle a la población cómo su voto es válido. Y es tan sencillo, o sea, tan sencillo votar que yo no le veo la complicación a quienes quieren a veces sembrar cortinas de humo o duda y crear abstencionismo. Quizás porque no le favorecen las encuestas. Bueno, sorprendió personas. un poco las declaraciones del presidente Funes cuando dijo que ni él sabía cómo votar, o sea, porque mira, con el debido respeto, el ciudadano presidente de la República, o sea, sancionó el decreto, quiere decir que ni siquiera lo lee. Es eso el punto. O sea, ¿cómo nos podemos atrever a una cosa de ese tipo? Él es el funcionario a través del cual toda ley de la República tiene que llegar a su despacho para la sanción. Y hasta donde yo sé, un presidente siempre revisa, ve, entiende y está de acuerdo con el marco jurídico. O sea, yo creo que se le pasó la mano a la expresión, tomémoslo como una llamada de atención, que creo que es lo que en realidad el ciudadano presidente quiso hacer al Tribunal Supremo Electoral al decirle que no había una campaña, pero creo que hay que tener cuidado con las expresiones y lo digo con todo el respeto, o sea, que se debe a la investidura que tiene él como presidente de la República. Yo he sido siempre respetuoso con todos los presidentes en el país, dado a que tienen esa investidura que los llevó a ese marco, pero tenemos que ser cuidadosos. El presidente sabe perfectamente cómo se va a votar y es muy fácil, hablemoslo. Es simplemente, un ciudadano quiere votar por la bandera de su partido, lo puede hacer, ese voto es válido. Un ciudadano puede votar por la bandera o por uno o más de los candidatos de ese partido. O sea, San Salvador podría marcar la bandera y los 24. Y es válido. Y la otra última opción, o votar solo por una persona, un rostro, y eso va a privilegiar a ese candidato. Lo que nunca se puede hacer es cruzar el voto, simplemente votar por un partido y por el otro. Pero con excepción de las coaliciones, que va el Partido Concertación Nacional y el PES en San Miguel, y en el caso de Chalatenango, que es una coalición de esas dos fuerzas políticas, en donde los votos, o sea, tanto pueden votar la bandera de CN o la bandera del PES, siempre ese voto será válido. Es la única excepción, es tan fácil como eso. Ahora, pero tanto como decirle a la gente, mire, manténgase en la columna de su partido. Si usted tiene preferencia y quiere que su voto sea válido, manténgase en la columna de su partido. Eso es todo. Y tome las opciones que usted quiere. O sea, si quiere usted avanzar democráticamente, vote por el rostro de una persona, hágalo, pero si quiere votar por la bandera de su partido, también lo puede hacer. ¿Cuál es la parte crítica de la campaña? Es decir, dentro de toda esta campaña hay mucho. Bueno, no solo tiene que ver la parte de cómo votar, sino que también... Lo más crítico es dónde vamos a votar. Y ese tiempo de 30 días es muy corto. Yo creo que el tribunal, gracias a la experticia que tiene la agencia que ha trabajado durante estos últimos 7 años las campañas electorales, o sea, es una agencia con experiencia, el tribunal reconoce eso y le da este punto sensitivo. O sea, es aquí donde creo yo, por eso digo que privó la cordura, asignando a quien tiene la experiencia, o sea, a quien conoce la forma de hacer publicidad para el Tribunal Supremo Electoral, la tarea más difícil. O sea, y ves que no es la más costosa, sino que es la campaña en donde tenemos que decirle al ciudadano dónde va a ir a votar y sobre todo en la complejidad del voto residencial, cómo haga para consultar su centro de votación, y desde aquí el llamado a la ciudadanía que estemos atentos a los mensajes del Tribunal Supremo Electoral. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, magistrado, dice usted que la parte más crítica es explicarle a la gente dónde vamos a votar. Me imagino que se refiere puntualmente a la gente que se verá beneficiada con el voto residencial, o es en términos generales. Pero ¿por qué? Ubícanos un poco más. Porque recordemos que todo el oriente del país, la zona paracentral del país, el municipio de San Salvador, el municipio de Santa Tecla y los municipios que ya votaban bajo el sistema de voto residencial, o sea, que era Nuevo Cuscatlán, que eran los que ya teníamos anteriormente, o sea, esos hay que decirle, hay nuevos centros de votación, o sea, no solo se vota en los lugares tradicionales, o sea, hay en San Miguel, por ejemplo, se deja en la Roosevelt como aquel gran centro de votación y ahora van a votar en diversas partes del municipio, o sea, no solo en el casco municipal, sino que acercando los centros de votación a la población y por lo tanto es importantísimo que el ciudadano sepa cómo saber a dónde va a ir a votar. Esa es la campaña que se le ha encargado a América Publicidad y que estoy seguro que vamos a tener las herramientas necesarias, pero hay que hacer el llamado cívico, los medios de comunicación, para decirle al ciudadano, o sea, cómo y a los partidos políticos informarle, que le digan a sus miembros que sean promotores de la información también del Tribunal Supremo Electoral. O sea, esto es como, por ejemplo, si alguien vive cerca del estadio Barraza en San Miguel, decirle, mire, usted tendrá habilitado una escuela X que está... Sí, pero no tanto así, William, porque hay que decir cuáles son los centros de votación, pero la persona tiene que verificar que efectivamente está en ese centro de votación, porque el gran problema del Tribunal Supremo Electoral es que aquí no hay una ley de unificación de direcciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo primero que se pone? Se pone el número de la calle, por decirte algo, 107 Street, y a continuación va el cruce de la avenida, o sea, si es 8 Avenue o ese tipo de situaciones. Hay un criterio de uniformidad. Aquí la dirección tú la pones de una forma en la misma colonia y yo la pongo de otra forma. Entonces, ¿qué produce eso? Conozco esos casos. No puede el tribunal informáticamente tener una exactitud del reconocimiento de las direcciones y por lo tanto el programa pudo haber mandado en alguna persona no en ese centro de votación. Conozco unos amigos exactamente que viven, por ejemplo, en la zona de la San Luis. Es una pareja, pues. Claro. Tienen, y uno está en un lado. Se supone que tienen la misma dirección, pero quizás hay un número más o menos. El asunto es que uno está en un lado y el otro en el otro. No están y eso es precisamente lo que debemos de hacer, consultar. En todo caso, esto es una alta mejoría porque la inmensa mayoría va a quedar ubicado en el centro de votación más cercano. Bien, pero entonces tiene que haber todo un proceso bastante masivo de penetración con todos los medios, utilizando todos los recursos para que la gente pueda entender. Y eso es lo que vamos a hacer 30 días. El Internet está dando muchísimo ahora también para la parte de la consulta. Y creo yo que están las herramientas también el medio nacional, el Canal 10, yo creo que lo deben de poner a disposición del Tribunal Supremo Electoral, bien harían, o sea, en facilitarlo y lógicamente hay que hacer una cadena nacional en donde yo creo que no hay necesidad de muchas, en donde ambientada, dicho a la población que por favor ese día estemos todos atentos en la noche, en 5 minutos se le puede explicar a la población cómo votar, ya que el magistrado presidente anunció que ese era un recurso que podía hacer uso, que lo haga, y lógicamente esto en beneficio de todos, sin detrimento de los medios de comunicación que tienen todo el derecho, lógicamente, de presentar sus plataformas
de spot publicitarios, lógicamente pagados por el tribunal. Para eso se destinan esos fondos. Bueno, incluso la prensa gráfica en la edición impresa se está llevando una especie de cintillos también en una columna donde se explica ese procedimiento. O sea, y es un esfuerzo muy propio de la prensa y darle las gracias a la prensa gráfica. Yo creo que eso muestra civismo, muestra cultura democrática, dice mucho de este periódico, en donde eso lógicamente es a costo de la prensa gráfica, pero es una contribución lógicamente valiosísima para el proceso electoral salvadoreño. Ya, bueno, pero entonces estamos, de alguna manera se puede ir resolviendo toda esta parte de la comunicación. Yo creo que ya eso puede ser superado de alguna forma. Hay que darle vuelta a la página de la discusión, se perdió tiempo valioso, ya no podemos ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante. Espero que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en el tribunal. Explíquenos un poco sobre su viaje, sobre todo por el tema que abordó, su viaje a España. Sí, estamos viendo lo que era el contrato de la empresa española que va a llevar adelante el servicio de dar los escrutinios preliminares, o sea, los resultados el mismo día. Estábamos en eso, en la discusión técnica, afinando los detalles, en una parte dándole seguimiento a que estuviese todo conectado, porque lógicamente esto también, te recuerdas que yo lo señalé con por qué no teníamos todavía la definición de escrutinio preliminar. Gracias a Dios lo logramos, o sea, lo tenemos, ya está poniéndose en marcha, y con eso darle el anuncio a la población que con toda tranquilidad sabrá en la misma noche cuántos diputados tiene el partido de su preferencia, y esa noche quién ganó la alcaldía de su municipio. O sea, eso lo sabremos antes de cerrar la jornada del día electoral, antes de las 12 de la noche, con toda certeza, aunque el día siguiente, lógicamente, va a haber que consolidar seguramente la información de quiénes son las personas que van a componer la Asamblea Legislativa. Perfecto. Vamos a otra pausa. Volvemos con más de la entrevista en línea. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Walter, sin duda alguna que la parte crítica, me imagino yo, de todo el evento electoral, es decir, el 11 de marzo, tiene que ver con la parte final, es decir, la parte en la que hay tanta expectación de la gente. Bueno, en todas las elecciones ocurre, en unas más que en otras. Recuerdo cuando fue la elección, por ejemplo, donde ganó Violeta Mengíbar. Que fue 44 votos de Exactamente, diferencia, pero sí. Cómo se puso de tenso esa vez en la noche, porque el tribunal estaba un poco despacio en dar los resultados y toda esa parte. Sobre todo porque era una parte tan reñida en la votación, ¿no? Entonces, el punto lo hace precisamente que nuestra legislación no fue que el tribunal no tuviese datos, o sea, sino que lo que habían es que los votos impugnados eran mayor que la diferencia entre el partido FMLN y el partido Arena, entre lo que era la candidata Violeta Mengíbar y en aquel entonces Rodrigo Samayoa, candidato a alcalde por Arena de San Salvador. ¿Qué es lo que sucede? La ley dice que obligatoriamente hay que ir a revisar esos votos. Es la única forma en donde se pueden abrir cajas. Pero cuando supera la cantidad de votos impugnados a la diferencia. La diferencia, exactamente. Entonces lo que tensó eso, o sea, ese momento fue que no quería el FMLN que se abriesen
las cajas, o sea, porque lógicamente, y pasó, recuérdate que disminuyó la ventaja. Sí, en la medida que se profundizaba el conteo, se iba hay ciertas dudas Correcto. en la cultura del cierre de urna, en donde muchos votos, y cuáles fueron, que no pudieron ser contados, porque no firmaban los secretarios o el presidente la papeleta. Entonces, ese voto, que aunque estaba marcado por Arena, o sea, no podía asignársele legalmente. Esa era la preocupación del FMLN. Todo se logró resolver, pero fuera más allá de lo que sucedió en aquel entonces, es la importancia de tener datos preliminares inmediatos. Exacto, yo creo porque que focaliza, bueno traer un poco la no, claro, si no hubiésemos tenido escrutinio preliminar, aquí pueden haber hasta muertos en el país, o sea, las pasiones miran, y por suerte en esa oportunidad, la entonces Procuradora de Derechos Humanos no la mataron de una pedrada, que a escasos, así era la piedra, casi del tamaño de un balón de fútbol, que la tiraron desde la turba y le pasó a escasos centímetros a la Procuradora. O sea, yo creo que esto debemos de ponerlo en su real dimensión. Gracias a Dios vamos a contar con una empresa sólida, o sea, con prestigio mundial, y vamos a tener resultados esa misma noche. Son dos resultados, lo que nos decía, para conocer el número de diputados y el global para cada partido político y posteriormente el alcalde. Eso estamos en toda la capacidad para darlo antes de las 12 de la noche. Ya, o sea que la gente se podrá ir durmiendo sabiendo cuántos diputados tiene Arena, cuántos el FMLN, quién ganó la alcaldía de San Salvador, quién ganó la de San Sebastián Salitrío, cada ese resultado lo tendrá oficialmente el tribunal antes de las 12 de la noche. Entonces, lo que se deja para el siguiente día es saber quiénes son los diputados. Y no digo al siguiente día, porque puede ser de que un departamento se logre procesar antes de las 12 de la noche. Lo que es el hecho del conteo de las marcas, o sea, procesar cuántas marcas tiene las personas, los rostros, para poder ponerle el nombre a lo que es lógicamente la selección de la población en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero en todo caso estamos claros de que entonces para el siguiente día, en términos gruesos, ya la gente podrá tener bastante claridad del número de diputados, alcaldes, pero también ya definiendo quiénes han entrado. Eso será entonces, digamos, 24 horas después. Eso el día siguiente lo estaremos. El día siguiente sabrá cada quién ingresó, quién es su diputado o la diputada que lo representará en la Asamblea Legislativa. Ya, en aparte del desarrollo del evento electoral que tiene que ver con el mecanismo de votación, porque ustedes ya hicieron pruebas con la nueva forma de votar, cuánto se estará tardando cada persona. Y la otra es el número de papeletas que llevará por urnas, Walter. ¿Se mantiene el mismo número? Lo que habrá es mayores centros de votación y por lo tanto yo creo que no se complejiza. El tribunal ha atendido este punto de mediciones porque lo que hemos construido es un anaquel múltiple votante, o sea, en el cual la persona puede estar votando una simultáneamente y otra, o sea, dos personas a la par, para agilizar el proceso. Yo creo que no tendremos ningún problema en eso, William. O sea, está calculado, se han tomado las medidas y yo te aseguro si es fácil votar. O sea, simple y sencillamente se vota, voy a poner como ejemplo, la persona quiere votar por Arena, con toda claridad sabe que se tiene que concentrar en esa columna, votar si quiere por la bandera del partido, si quiere por uno de los candidatos, si quiere por dos de los candidatos o hasta completar el final. Y hoy hay una modalidad nueva que son los no partidarios. Si alguien quiere votar por ellos, solo debe de marcar un rostro no partidario. Pero en promedio, ¿cuánto tardará una persona? Digamos, el promedio normal que ustedes han estimado, 2 minutos y medio. Es mucho, 2 minutos y medio. Yo creo que si la Junta Receptora de Votos está integrada y se organiza perfectamente, son 40 segundos los que tarda un votante en emitir el sufragio. Pero claro, eso habría que incluir quizás el tiempo desde el momento que solo imagínate que lo más complejo es San Salvador, exactamente, pero es fácil porque ya la mesa adquiere una rapidez, están en orden alfabético, yo no veo el problema en ese sentido. Bien, una inquietud y la vemos después de la pausa que tiene que ver con qué tanta capacitación se está dando a la Junta Receptora de Votos. Alguien en Facebook preguntaba y sobre todo externaba la preocupación por el hecho de que la capacitación es clave para quienes estarán en la Junta Receptora de Votos, sobre todo en la parte donde tendrán que ir viendo el tema de la votación. Vamos a una pausa y volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN
lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta semana, magistrado, nos escribía una amiga a través del Twitter y expresaba un poco la preocupación que había sobre el hecho de qué tanto se está capacitando a los integrantes de la JRD o Juntas Receptoras de Votos, de todos los partidos que la van a integrar. Esa parte también es crucial, ¿no? Porque claro, me imagino que si hay desacuerdos o por falta de conocimiento de la misma aplicación de ley y todo eso, puede atrasar más todo el mecanismo de que por sí es más complejo que en anteriores casos. Sí, el tribunal ya está en plena desarrollo de sus campañas y jornadas de capacitación, no ha habido ningún problema. El problema lo teníamos por la falta de instructivo también, otro de los retrasos que yo había hecho referencia en el pasado. Esto ya se superó, hoy tenemos plenamente en desarrollo la capacitación y habrán programas especiales que los damos antes de la jornada electoral, anunciados en los medios escritos y les pasan en televisión, aparte que hay una distribución de ese video a todos los miembros de la mayor cantidad, porque un disco hoy es una cuestión barata, lo difícil es que la población tenga las herramientas para poder verlo en DVD, pero creo que eso se ha masificado mucho y la preparación está ahí a la orden del día. Hay asistencia de los partidos políticos, las dos fuerzas políticas principales que son Arena y el FMLN se presentan a las capacitaciones con más dificultades los otros partidos políticos, pero también con una fuerte presencia. ¿Las juntas receptoras de votos estarán integradas por cuántos representantes de los partidos? Cinco, que sería en este caso, estamos hablando la ley lo dicta como es la forma, en este caso está Arena, está FMLN, mejor dicho, en el orden que quedaron en la elección presidencial, FMLN, Arena, el partido que tenga representación legislativa, que eso es lo que la ley dice, porque como ya desapareció el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, sería Gana. Entonces Gana es la que le corresponde, y el caso de que tiene representación legislativa, CN, mayoritariamente, o sea, tiene más diputados el CN, también integra el organismo electoral y se rifa la quinta posición entre el resto de partidos políticos contendientes. O sea, que se rifaría entre el PES, PNL, Fraternidad, entre los que compiten, entre todos los que compiten. Ya, ¿y usted cree que se está preparando entonces suficiente esta gente como para que no haya tanto problema? Es que mira, si en realidad no hay que poner la cosa en un nivel de dramatismo, William. O sea, lo que tienen que saber es el orden, que es muy sencillo de explicar también a la población. Primero van a realizar el escrutinio de diputados, deben de revisar las actas, llevar el acta de cierre de la votación, el de la apertura del conteo y lógicamente separar en primer lugar los votos que tenga cada partido, ya sea por voto de bandera o por voto de persona, se contabiliza, eso da una primera acta, que es la que conoceremos, para ver cómo quedó la Asamblea Legislativa en torno a qué fuerzas políticas la representan. Que ese conteo no tendrá que ver con por qué candidato votan, sino que no, solo por Arena o general. FMLN o Gana o lo que saquen los partidos políticos, y eso nos va a dar un acta, que es la que vamos a dar inmediatamente, la tengamos procesada, que es una cuestión de minutos, eso no lleva tiempo. Posteriormente se quedan ellos contando las marcas de las personas, pero eso lógicamente hay que procesarlo. Eso lo haremos en el centro CNPRE, el Centro de Procesamiento de Escrutinios, y
al final se quedan contando los votos de los alcaldes en la manera tradicional, porque ahí es bandera, no es rostro, o sea, exacto, y mandando el acta de quién ganó el Consejo Municipal. Y en la observación, finalmente, ya se está confirmando quiénes, qué misiones están confirmadas para la observación. Tenemos la misión de la Organización de Estados Americanos, que se estará instalando en estos días, que es la rectora de la observación internacional, es la que siempre nos ha acompañado y certifica internacionalmente nuestras elecciones, y posteriormente vamos a contar con la presencia de las autoridades electorales que conforman un organismo a través de CAPEL, o sea, siempre acompañándonos en los procesos electorales, y estamos recibiendo miles de solicitudes, no te digo que, sino miles de solicitudes de observadores internacionales que están siendo procesadas y aprobadas por el tribunal, porque lo importante es que nos acompañen en esta fiesta cívica y nos hagamos todos garantes y rectores de la transparencia del proceso electoral. ¿Y se tiene idea de cuántas personas se van a inscribir como observadores? Mira, la vez pasada fueron 3.000 observadores en el proceso presidencial. Lógicamente, los legislativos tienen menos incidencia, pero yo estoy seguro que habrá más de 1.500 observadores internacionales en el país. De acuerdo, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. O sea, magistrado, que, bueno, en nuestro país no hay tanta dificultad en términos de acreditar observadores, nunca lo ha habido, esta elección tampoco será la excepción, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Nicaragua. Nicaragua, por ejemplo, que es un pleito eterno de que llega a la OEA que no permiten. ¿Por qué? Porque el proceso deja muchas dudas, o sea, y en el país eso se ha avanzado y hay que reconocerlo y aplaudirnos como salvadoreños, o sea, el Tribunal Supremo Electoral ha cumplido su papel, su rol de ente rector de los procesos electorales, ha ganado un prestigio. Mira tú cómo en un margen de un 2% no hubo ningún problema en la elección presidencial, o sea, es cultura democrática. Yo creo que el país está preparado, pero siempre seamos garantes todos del proceso con nuestro comportamiento, asistiendo a votar, que es lo más importante. O sea, si queremos hacer democracia, participemos de la democracia, y yo estoy seguro que la fiesta cívica es buena para el país. Entre más salvadoreños votemos en el proceso electoral, la democracia se fortalece y lógicamente es eso lo que va a dar el síntoma de desarrollo de un país que tiene frutos en lo social, tiene frutos en lo político, en lo económico. O sea, una democracia fortalecida ayuda en toda índole de la vida política nacional. ¿Es imposible el fraude? No, siempre hay quienes intentan, y por eso tenemos que estar garantes y vigilantes, y necesitamos del acompañamiento, porque hay quienes a veces desesperadamente intentan arrebatar, aunque es muy difícil que pueda haber un fraude en el proceso electoral salvadoreño. ¿Qué parte es la más delicada siempre de un proceso electoral, de un evento, en la que hay que cuidar más, digamos, en el donde cierre. pueda ocurrir? Yo creo que la jornada, el día de la elección, porque hay que acordar que esto no solo es el día 11 de marzo, es toda una serie de preparativos, la campaña electoral, pero lo más dramático es el momento en el cual termina la votación, se empiezan a contar los votos. Ahí es donde necesitamos todos, en primer lugar, tener la paciencia, la cultura y poner al país
por sobre las cosas y entender que el elector es el que tiene la decisión y hacer de eso una cultura sagrada de respeto a la opinión del ciudadano. O sea, esa junta receptora de votos debe de ser totalmente y entender que se convierte esos funcionarios electorales en cada mesa en las personas que garantizan la democracia del país. Si no votaron por el partido de su preferencia, respetar, tomar eso como una condición. En política, la política no termina con un fracaso electoral. O sea, al día siguiente el país continúa y los partidarios deben de ponerse a pensar por qué no tuvieron el voto de la población, tratar de hacer mejores condiciones, de tomar acciones políticas, mejorar su planteamiento para que en la siguiente fiesta electoral vayan en una posición diferente. Yo creo que ese momento es el momento culminante del proceso. Una vez se firmó el acta, cada quien se llevó su copia, partido político, el tribunal tiene sus originales, procesó sus datos y ahí a celebrar a aquellos que tengan que celebrar y digo yo, a meditar y a reflexionar a quienes no los haya favorecido el voto de la ciudadanía. Esto es democracia, eso es, unos ganarán, otros perderán y el mundo continuará todos los días. Ya está diseñado todo el dispositivo de seguridad, coordinación con la Policía Nacional Civil, porque Sí, es clave pues sí, la presencia claro, policial también para intervenir y también que de alguna forma la policía esté orientada de cómo actuar en casos donde haya tensión. Sí, William, se está coordinando desde hace meses ya esto. Las autoridades de seguridad pública siempre a la orden para acompañar el proceso electoral, habrá las garantías, habrá la seguridad necesaria y sobre todo con quien quien le da ese brillo y ese honor a esa fiesta cívica que es el salvadoreño, que asistiendo masivamente a votar, ese es el que va a desarrollar y a garantizar un futuro mejor para nuestro país. Ese fantasma que ha habido en otras elecciones, que se ha mencionado, digo fantasma porque finalmente probado tampoco ha sido contundentemente, de decir de que vienen nicaragüenses, guatemaltecos o hondureños a votar, pero tendremos también voto residencial. Lo bueno es que el FMLN ha dejado la cantaleta del fraude. O sea, hoy tienen 3 magistrados en el Tribunal Supremo Electoral y son ellos los responsables, los conductores mayoritariamente de este proceso electoral. Nosotros hemos estado arduamente trabajando y vigilando que no vayan a haber condiciones negativas. Hemos logrado hacer que corrijan los errores que estaban cometiendo administrativamente, a pesar de que ellos tienen 3 magistrados en una visión política, pero las condiciones del proceso son tan evidentes, están tan marcadas que nadie puede torcer para un lado o para el otro este tipo de situaciones. Cuando hay una anomalía la denunciamos, pero no somos sembradores de la cultura de la denuncia del fraude. O sea, eso inhibe a veces a la población y no hay que ponerle atención a ese tipo de cosas. Lo que el fraude se vence yendo a votar, o sea, porque las diferencias sean claras, sean marcadas, o sea, que el ciudadano es el que tome la decisión. Yo creo que esa cultura del llanto innecesario, de la denuncia innecesaria, gracias a Dios, yo quiero felicitar hoy a ese partido, al partido FMLN, que ha abandonado esa cultura, esa anticultura, porque yo creo que eso es inventar fantasmas, desincentivar a la población. Hoy el electorado tiene todas las condiciones para ir a votar y lógicamente ahí están las encuestas, todas las encuestas del país que marcan indicadores y lo que tienen que hacer los partidos políticos o hacerlas cambiar estrategias, pero aquí no puede pasar una cosa ilógica, no pueden ir los resultados electorales contrario a las encuestas, porque nunca sucede en ningún país del mundo, por lo tanto vayamos a confirmar lo que dicen las encuestas, simple y sencillamente asistiendo, puntualizando, yendo a desarrollar nuestra posición política en la urna. Bien, hacemos la última pausa, regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Magistrado, ¿es posible que el voto residencial, por ejemplo, que no será totalmente de cobertura nacional, pero tiene un buen porcentaje mayoritario, más ¿cuánto? 70%, ¿no? De población. Casi el 60%. Casi el 60% de población podrá utilizar el voto residencial. ¿Se puede convertir el voto residencial en una especie de estímulo entonces para que la gente vaya a votar? Claro. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si vemos los casos de los municipios que ya tuvieron voto residencial, son evidentemente los municipios donde creció importantemente la participación, porque es lógico y sobre todo ordena los procesos electorales, porque no hay concentraciones inmensas, sino que ya debe de ir el que está cerca del lugar de votación, o sea, y no tiene que andar extraños de una colonia o de un barrio en otro lado, y lógicamente esto acelera la forma de votación, evita congestionamiento, hay lógicamente una clara evidencia de no confrontaciones como las teníamos en las ferias en la feria internacional antes, ¿te recuerdas? Sí, claro. Que era más que centro de votación, era feria de partidos políticos paseándose por todas las instalaciones. Yo creo que eso se va a quitar y sobre todo facilita al ciudadano, simplemente tiene más cerca el centro de votación y pongámonos a las realidades del país. Hay señoras que tienen, o matrimonios que tienen niños pequeños. Exacto. O sea, al estar más cerca, pueden dejar a alguien al niño pequeño cuidando y yendo a votar. O en el otro caso, llevar al niño, o sea, porque no quieren dejarlo. Eso facilita, eso hace que la fiesta tenga mayor participación y eso espero yo que sea lo que se refleje el 11 de marzo. Imagino que eso disminuye también todo el tema de la atención a la hora del cierre, porque hay menos aglomeraciones. Evitan aglomeraciones. Porque en Honduras, por ejemplo, esa es una ventaja. O sea, cuando uno ve a la gente con sus niños en coche, incluso haciendo fila para ir a votar, porque no hay altas concentraciones. Y luego en el cierre es una cosa bastante distendida. Es distendida, es normal, es civilizado. O sea, esos son los mecanismos civilizados. Nuestro proceso ha ido mejorando. Yo creo que su madurez mecánica la alcanzará en la presidencial cuando todos votemos bajo el esquema de voto residencial. ¿Eso está seguro para el 2014? Totalmente seguro. Y es que el tribunal no debe esperar, y el llamado a los colegas magistrados a la elección y entender el gobierno que debe de apoyar al tribunal en mejorar ya el voto residencial. No lo empecemos a trabajar 6 meses antes de la elección presidencial. Trabajémosla al día siguiente de concluir el proceso electoral. Hay que mantener una campaña de información a la población que verifique su dirección, que permanentemente, cualquier día de la semana, de aquí hasta antes de la elección presidencial, podamos ir a una oficina del Tribunal Supremo Electoral, que ubicar planes de atención a la ciudadanía en los centros comerciales, porque los centros comerciales se han convertido en todo el país, los supermercados, en los mercados también, en los puntos de coincidencia de la población. Entonces hay que acercar al tribunal. Eso requiere recursos, pero eso va a mejorar que en el año 2014 todos, sin excepción alguna, si yo vivo a 5 cuadras hay un centro de votación, ahí voy a ir a votar. O sea, claro, para hacer esto un cierre mecánico completo, con un buen sistema de escrutinio, con excelente publicidad, informándole a la ciudadanía de las actuaciones del tribunal, y eso va a graduar en el 2014 este mecanismo. Yo me siento tan honrado, privilegiado de haber integrado este salto de calidad, 5 años como magistrado presidente, estos 2 años y medio que llevamos como magistrado propietario, para dejarle al país un sistema electoral mecánicamente hablando casi perfecto, en el cual eso ya no tendrá ningún nivel de cuestionamiento en el futuro. ¿Qué es lo que va a cambiar un proceso electoral? Ya son otro tipo de cosas, consejos plurales municipales, pero eso ya no lo decide el tribunal, eso ya no le corresponde, eso le corresponde a la autoridad legislativa del país, saber si vamos a dar ese tipo de salto, si vamos a votar los que viven fuera, en qué sistema,
Esos son los saltos que se avecinan y debemos de tomar como los retos del futuro. ¿Y usted ve factible para 2014 el voto en el exterior? Si hay financiamiento, es factible. ¿Cuánto puede costar? Es que digamos, ¿qué tipo de sistema queremos? Y lo que hay que hacer es que aquel ciudadano que tenga documento único de identidad se acerque a los consulados a dejar su solicitud de integrar, se le envía la papeleta y por correo le enviará. Y el escrutinio se hace, eso hace España, Estados Unidos, hace Argentina, cualquier país europeo, esa es la forma en que sus ciudadanos que habitan fuera del país, o sea, votan. No se trata de que con suficiente tiempo, se le manda la papeleta. Se manda la papeleta, es que mira, eso de la papeleta que hay que desmitificarlo. O sea, si en otros países, pongo el caso de Argentina, la población no hay papeleta de votación, los mismos partidos políticos las hacen. Porque ahí van, entonces lo que van es a depositar el día de la elección y a recibir la firma de la Junta Receptora de Votos y el sello de que ese es el voto. Entonces, y lo llevan, la gente ya lo lleva listo para votar. O sea, eso es cultura democrática. O sea, eso es porque la expresión del ciudadano se hace así. Entonces, el mecanismo no es muy caro si es en la única forma que hay que hacerlo, que es el voto vía correo. O sea, no se trata de ir a armar elecciones, porque entonces no te alcanza el dinero del mundo. O incluso hacerlo otra vez vía internet, puede ser una forma electrónica. Hoy ya hay mecanismos, es que la tecnología hay que usarla en favor de la democracia. O sea, por internet ahora está la firma electrónica. Todos esos instrumentos, entre más validez que se tenga, es mejor. Ahora, hay quienes no les gustan todavía, porque quieren la constancia del papel, o sea, que quede la evidencia. Y lógicamente, la más cercana para nuestra cultura democrática es el voto por correo físico, en donde va a ir a recoger la papeleta al consulado, y ahí se la van a entregar, el ciudadano la llena y la devuelve. La manda por correo. O sea, y esos votos se recolectan y lógicamente se mandan para El Salvador y aquí se hacen unas mesas de escrutinio, de la misma forma que están integradas, se abren y se levantan los consolidados. Y eso es democrático y eso es válido. O sea, de poderse se puede. Hay que hacer las reformas legales constitucionales que permitan este tipo de voto y lógicamente luego a saber cómo vamos a invertir. O sea, cada consulado en el mundo, en el país, cada embajada, donde hay una oficina de representación de El Salvador, porque no solo en Estados Unidos, en Milán hay más de 50.000 salvadoreños, en Italia, en Australia hay más de 200.000 salvadoreños. O sea, cada comunidad salvadoreña de importancia debe tener la misma oportunidad que los que viven en Estados Unidos. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, magistrado. No, gracias, William. Y a votar el 11 de marzo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, de aquí en adelante, y asistir con nuestro derecho de votar. Bueno, de hecho, lo vamos a invitar más adelante también cuando estemos ya cerca del evento electoral y el mismo día del evento. Con mucho gusto. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.